y demencia, que eso también es muy común y cada vez va a ser más común. No solo es común como diagnóstico, sino como queja, ¿sí? Como queja de consulta, lo que se llama el síntoma queja de memoria es muy común, lo van a ver en todo, desde el nivel de atención primaria hasta el nivel de alta especialidad. Y es el típico paciente, casi siempre mujer, que llega y dice, doctor, se me olvidan las cosas, ¿no? Genera mucha preocupación siempre esto de que se le olvidan las cosas. Y el concepto clínico pues es deterioro cognitivo, ¿verdad? El síntoma se llama queja de memoria. Acuérdense, síntoma es lo que nos dice el paciente, se me olvidan las cosas. ¿Cómo yo lo traduzco en mi nota? Queja de memoria. Pero la entidad clínica es deterioro cognitivo. Hay que saber cómo se llaman las cosas. Ahora, la cognición, que etimológicamente ustedes saben que se refiere a la capacidad de absorber conocimiento del ambiente o datos, no solo implica memoria, la cognición son otros procesos aparte de la memoria. Entonces, como dice ahí, hay criterios, ¿sí?, para decir si un paciente tiene o no tiene deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo se clasifica por su severidad, leve, moderado, severo. Entonces, primero vamos a ver lo que es el deterioro cognitivo leve o DCL. Realmente es una entidad que es así como muy etérea porque, digo, es bien común, es demasiado común. Y no hay forma, si vieron en la presentación de EBC, es muy sencillo tener una tabla con razones de momios y decir la probabilidad es tanta para cada síntoma. Pero eso no se puede hacer cuando es de memoria porque es bien subjetivo. O sea, no podemos hacer un cuestionario tan estandarizado para decir el déficit es tal o se me olvida tal cosa. O sea, ¿cómo podemos equiparar si se le olvida, por ejemplo, que dejó prendida la estufa, o si no cerró su casa con llave, o si la visitó un tío y no se acuerda de su nombre? ¿Sí? Es tan variado ese espectro de síntomas que hace imposible cuantificarlo, como por ejemplo decir tiene débil una mano, tiene débil un pie, no ve. Es muy diferente, por eso no se puede hacer así. Las pruebas neuropsicológicas pueden ayudar. Las pruebas neuropsicológicas son pruebas estandarizadas, cuestionarios estandarizados con pruebas muy estandarizadas que pueden ayudar. Pero aún de esas hay varias formas de hacer. El más común es uno que se llama Cognistat y hay otros. Tal vez ustedes conozcan, por ejemplo, el MMSE, que es el estado del test mínimo mental de Folstein. Ese estaba bien estandarizado, pero realmente, aunque es muy sensible, es poco específico. Como tamizaje se puede usar y es bueno. Acuérdense que todo en neurología, mientras más sistematizado, mejor. ¿Y qué es el MMSE? Pues es un cuestionario estandarizado, siempre se aplica en el mismo orden, siempre son las mismas preguntas y eso nos da cierta consistencia. Lo mismo el Cognistat, nada más que ese ya es más instrumentado y lo tiene que ser un personal capacitado. Entonces, hay ciertos criterios que se han propuesto para diagnosticar esto. Tiene que haber una queja cognitiva, o sea, queja de memoria, usualmente es la memoria. Preferiblemente corroborada por un informante. Si el paciente va solo y dice se me olvidan las cosas, tiene que ir alguien más y diga, ¿usted ha notado que se le olvidan las cosas? Usualmente la memoria no está de acuerdo a la edad y a la educación. Si llega, por ejemplo, un profesor universitario y le dices que sabe que siento como que me cuesta trabajo recordar ciertas cosas, tendría cierto valor, un valor más alto a que una persona, por ejemplo, una ama de casa con secundaria terminada o primaria terminada nos diga lo mismo. Porque la cognición debe estar adecuada tanto a la edad como al nivel educativo. En general,
el paciente no disfunciona cuando tiene deterioro cognitivo leve, o sea, sigue haciendo su vida. Las actividades de la vida cotidiana se conservan y obviamente no hay demencia. Si es un paciente que dice, sí, o sea, siento que se me olvidan las cosas, siento que tengo cierta dificultad, pero sigue haciendo sus actividades normalmente. Ahora, hay varias formas de, porque les digo, la cognición no solo implica la memoria, pero como la memoria es el más grande y el que más llama la atención, por eso se le ha dividido entre el que es mnésico y el que es amnésico y el que no es amnésico. Y hablamos de lo que se llaman los dominios cognitivos. Los dominios cognitivos son estas partes del funcionamiento del encéfalo que nos ayudan a tener esta vida mental interna. Por ejemplo, el lenguaje, la atención, la función ejecutiva y la habilidad visoespacial. Hay formas estructuradas de explorar cada una de estas cosas, pero pues, eso es complejo y ahorita no es el objetivo de esta clase. Pero todo esto se puede afectar en un deterioro cognitivo. Si está afectado más de uno de estos, se le llama deterioro cognitivo multidominio. Y si solo está afectado uno, pues es unidominio, que puede ser, ya vimos, amnésico o no amnésico. La mayoría de las escalas que se usan para detectar demencia no detectan el deterioro cognitivo leve. El Mini-Mental de Folstein típicamente tienen más de 26, más de 24 y hasta 28. Acuérdense que el punto de corte del Mini-Mental para decir es anormal es 24, siempre y cuando el paciente tenga por lo menos 10 años de educación escolarizada y sepa leer, obvio. Entonces, si un paciente es analfabeta y tiene un Mini-Mental de 20, no significa nada. Y entonces imagínense, si es un paciente que es contador, le hacen el Mini-Mental y tiene 28, tampoco significa nada. O sea, ¿tiene deterioro cognitivo? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué sí sabemos? Que tiene 28 puntos de Mini-Mental, nada más. Y hay que hacer pruebas estandarizadas, les digo, esas las hacen las psicólogas. Por ejemplo, aquí se ve cómo se comparan las puntuaciones en el Mini-Mental y cuando ya se hacen otras pruebas. Por ejemplo, pruebas de memoria lógica, reproducción visual o la medición del IQ. Vean cómo el Mini-Mental realmente varía muy poco, a pesar de que puede haber un déficit muy profundo de la inteligencia. Estos pacientes tienen Alzheimer, los negros. Y vean cómo en general los pacientes con Alzheimer tienen 24 puntos de Mini-Mental. Ahora, tomen en cuenta que estos estudios son en población sajona, donde el nivel educativo es más alto. En México probablemente estarían más abajo, pero al final es consistente la información. O sea, el Mini-Mental no detecta tan bien los deterioros cognitivos, incluso la ciencia tiene ciertos problemas. De todas formas, es bueno, o sea, que se aplique. Para evaluarlo, realmente lo único que tenemos son las pruebas neuropsicológicas y actualmente hay modalidades de imagen avanzada como volumetría, para medir exactamente en centímetros cúbicos cuánto tejido de cerebro existe. Y sí se ha visto que hay diferencias entre los pacientes con deterioro cognitivo y los normales y los que tienen Alzheimer, o sea, el cerebro se encoge, pero todavía no sabemos qué tanto es tantito, ¿verdad? O sea, cuánto pérdida de volumen cerebral se traduce en un deterioro cognitivo. Hay algunas personas que tienen mucha atrofia, así una atrofia muy muy importante del cerebro, pero funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque lo que se daña cuando se pierde el tejido cerebral es lo que se llama flexibilidad cognitiva, la capacidad de hacer otras cosas diferentes. Pero si por ejemplo ustedes tienen un paciente que es contador, tiene 60 años, es hipertenso y es diabético, y dice que tiene ciertas dificultades últimamente, pero sigue trabajando, no comete errores, maneja dinero, le hacen una tomografía y sale así una atrofia muy importante, le hacen una resonancia, es normal solo la atrofia.
Ese paciente ha perdido mucho tejido cerebral, pero no le ocasiona discapacidad. ¿Por qué? Porque su actividad no varía, él siempre hace lo mismo. Esas habilidades que adquirió de números y de calcular y de todo eso están intactas. ¿Por qué? Porque las usa a diario. Esto normalmente va a ocurrir cuando se va a notar, cuando lo van a notar, cuando ese paciente, y es bien común, se jubila, ¿sí? Y de un día para otro su rutina cambia y entonces su cerebro ya no tiene la capacidad, la flexibilidad cognitiva de adaptarse a una nueva rutina y disfunciona. Y ahí es cuando buscan atención. Entonces no se puede. También se puede medir, por ejemplo, el beta amiloide en líquido cefalorraquídeo, la proteína tau, pero no se recomienda que se haga. Primero, en México no se hace, hay que mandarlos a Estados Unidos, hay que hacerles punción lumbar, y la sensibilidad es alta, pero la especificidad es cuestionable. Y otra cosa que no deben perder de vista, no hay tratamiento para esto. ¿Sí? Entonces ya lo diagnostican, pero no le vamos a dar nada de todas formas, ¿no? Entonces, se han hecho autopsias de pacientes con deterioro cognitivo. Lo que se sabe es que los que tienen trastorno cognitivo leve tienen una etapa de degeneración o de atrofia que está intermedia entre los pacientes normales, que envejecen normalmente, y los pacientes que tienen Alzheimer. No es ni una cosa ni la otra, es una etapa intermedia. Hay cambios vasculares y esto es mucho más común en pacientes hipertensos, diabéticos, con dislipidemia, mal controlados, y se encuentran marañas neurofibrilares. Ustedes acuérdense que las marañas neurofibrilares son los hallazgos específicos histológicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Ahora, todos estos medicamentos existen y se pueden dar, pero tienen muchos efectos secundarios y la recuperación o el alivio sintomático que proveen es muy pobre. Pero se pueden dar donepezil, ribastigmina, galantamina. Estos medicamentos son, también el tacrino, son colinérgicos, como el café. De hecho, tomar café es un factor protector para desarrollar demencia y para desarrollar Parkinson. Y la memantina, que es un agonista de receptores NMDA, que también se puede utilizar. El problema de estos medicamentos es que para que haya cierta mejoría se necesitan dosis altas, y a dosis altas no los toleran los pacientes porque producen mucha náusea, vómito, dolor de estómago. Entonces es difícil esto. Las vitaminas, es típico. ¿No me va a dar vitaminas? No. Las vitaminas no funcionan, no tienen ningún efecto. La vitamina B, la E, los polivitamínicos, no. Vamos a ver lo del Alzheimer. Existe una relación muy clara entre el deterioro cognitivo leve y el Alzheimer, o sea, se cree que es el espectro de una misma enfermedad, y lo único que pasa es que si se da suficiente tiempo a un paciente con deterioro cognitivo leve, pues va a desarrollar Alzheimer. Probablemente antes muera de otra cosa. En Estados Unidos, en el año 2000, 4.5 millones de personas tenían Alzheimer, y esto cada vez va a aumentar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cada vez las personas viven más, ¿verdad? Nada más por eso. Entonces vean cómo, si tengo deterioro cognitivo leve, pasa el tiempo, me hago más viejo y eventualmente desarrollo enfermedad de Alzheimer. Y es solo una cuestión de tiempo. Tampoco es, les digo, no sabemos qué es normal y qué no es normal. Hay gente con mucha atrofia, funciona bien, hay gente con poca atrofia y ya está discapacitado. O sea, no hay una relación exacta entre el tamaño del cerebro y qué también me adapto a mis actividades. Normalmente el Alzheimer afecta más de un dominio. El dominio más afectado es la memoria, pero los otros dominios también se afectan. El lenguaje, ya vimos la velocidad de procesamiento.
Hay algunas pruebas, por ejemplo, hay una que se llama la prueba de Stroop, que seguramente la han visto, es una de, sale el nombre de un color, pero de un color diferente de lo que dice. Entonces, por ejemplo, dice rojo, pero con letras amarillas, y ustedes tienen que decir el color de las letras, no lo que dice la palabra. Esa prueba es muy sencilla, pero es muy sensible porque lo que cuantifica es la flexibilidad cognitiva. O sea, ustedes están, por reflejo, alguien que tiene perseverancia, por reflejo va a decir rojo, ¿sí? Y esa persona que dice rojo es impulsiva, tiene pobre control de impulsos y tiene pobre también flexibilidad cognitiva. Si entendió bien, si puso atención y entendió bien las reglas, debe ser capaz de frenar el impulso de decir rojo, ¿sí? Y aplicar la regla, la instrucción que se le dio y decir amarillo. La prueba es con tarjetas. Hay versiones electrónicas, no están estandarizadas porque el tiempo en el que aparecen estas es muy rápido. Entonces, si lo hacen en una computadora, en un teléfono, es probable que salgan bajos, o que si salen altos sea por azar, o sea, le atinaron, ¿sí? Porque no está estandarizado el tiempo al que salen los nombres, y también se puede hacer al revés, que salga el nombre y que ustedes tengan que decir la letra y no el color en el que está escrito. Eso se llama alternar la atención. Cuando hablamos de demencia y deterioro cognitivo, ya les digo, es un continuo. Pero ¿cuándo vamos a decir que es demencia? Cuando el deterioro cognitivo es lo suficientemente severo como para que el paciente disfuncione. Por eso es importante que ustedes le pregunten a los pacientes. ¿Usted ha tenido problemas en su casa? ¿Ha perdido dinero? ¿Se ha peleado con algún miembro de su familia por algo que olvidó? ¿Se ha extraviado en la calle? Si contesta que sí a alguna de esas preguntas, automáticamente eso indica que está disfuncionando en sus actividades cotidianas y por lo tanto el deterioro cognitivo es suficientemente severo como para que le llamemos demencia. Ya vimos cuáles son los dominios cognitivos. El segundo que se afecta más comúnmente es la atención. Otra cosa muy importante, luego el paciente llega al hospital y dicen, es que está alucinando, es que se le olvidan las cosas, no me reconoce, no reconoce a nadie, pero resulta que está en cetoacidosis o tiene 200 de sistólica. Pues no le pueden diagnosticar demencia a ese paciente, ¿verdad? O sea, no, ese paciente está encefalópata, está en delirium, tiene una infección, tiene 30.000 leucocitos y piuria. No puede tener demencia, tal vez la tenga, pero no se le puede diagnosticar en ese momento. Tienen que esperar hasta que se resuelva ese episodio agudo y ver cómo está basalmente y entonces decir si tiene o no demencia. Antes se creía que por fuerza la demencia siempre afectaba la memoria y actualmente sabemos que no, puede haber demencia con memoria normal. La más común es la de Alzheimer. Es lenta y es progresiva. Lo que se afecta primero es la memoria. Y una cosa importante, todas las demencias no se pueden diagnosticar de forma definitiva en vida. ¿Sí? El diagnóstico de cualquier demencia es post-mortem. Y hay categorías diagnósticas. Definitivo, o sea, estoy viendo las marañas neurofibrilares en el microscopio. Probable y posible. Todas las demencias que diagnosticamos en el consultorio son probables o posibles, pero nunca definitivas. Entonces, la característica neuropatológica clásica son las placas neuríticas y las marañas neurofibrilares, intraneuronales. La incidencia del Alzheimer se duplica cada 5 años por arriba de los 65 en todos los países. Es más común en mujeres.
¿Por qué? Porque viven más las mujeres, no porque tengan otra cosa diferente. La esperanza de vida en mujeres es diferente de la de los hombres, viven más, tienen más demencia. Esos son los criterios diagnósticos de Alzheimer. Trastorno de la memoria, que es forzoso en el caso del Alzheimer, y puede haber alguno de estos. Trastorno de la función ejecutiva, para planear, organizar, secuenciar, abstraer. Y les digo, esto es difícil porque, por ejemplo, la abstracción, si ahorita yo explorara a alguno de ustedes, si fuera incapaz de abstraer, pues sí es muy anormal, ¿no? Pero si, por ejemplo, una ama de casa así que vive, no sé, en Rincón de Romos y solo ve la tele y hace la comida y no es capaz de abstraer, híjole, pues sería difícil darle un significado claro al hecho de que no pueda abstraer, ¿sí? Ahora, la abstracción es un proceso mental muy complejo y es probable que ustedes no tengan una idea clara de lo que es, pero por ejemplo, si ustedes abstraer es algo tan sencillo como decir, por ejemplo, los números no existen. O sea, uno puede decir hay una silla o hay 10 estudiantes, pero lo que le da el significado al número son los estudiantes o las sillas. Si ustedes abstraen de esa oración el número, ¿con qué se quedan? Es un constructo mental, ¿verdad? No tiene materialidad, solo está en su cerebro. Esa capacidad de abstraer es la que se pierde muchas veces, pero la gran mayoría de las personas en la vida no ocupan esa capacidad y no la necesitan para funcionar. Entonces es difícil cuantificar ese tipo de déficit. Normalmente cuando se nota es en pacientes que tienen una actividad que es demandante desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Pero no en otros pacientes. Y obviamente para decir que tiene Alzheimer no debe tener una alternativa, otro diagnóstico. La historia clínica es fundamental y normalmente es tomada de la familia. Hay muchos test que se pueden usar, el más común ya vimos es el del Mini-Mental, pero hay muchos. Ninguno es superior a los otros. Y siempre hay que hacer varias pruebas para determinar si no existe alguna explicación alternativa. El Alzheimer es un diagnóstico de exclusión. Los más comunes son estos: electrolitos, una biometría, el nivel de vitamina B12. Antes era más común lo que se llama la atrofia de múltiples sistemas, que da demencia, la pelagra, pero ya actualmente las enfermedades que se llaman por carencias nutricionales son excesivamente raras. Es algo que yo siempre les digo a los pacientes, o sea, ¿no me va a dar vitaminas? Pues no, ¿verdad? O sea, si se come un gansito diario usted y ve atrás los ingredientes del gansito, ahí dice que tiene vitamina B y ácido fólico y enriquecido con no sé cuántas vitaminas, ¿verdad? Si diario se come un sándwich y se come 2 o 3 rebanadas de pan Bimbo y tiene un poquito de curiosidad y ve lo que se está comiendo, va a ver que tiene riboflavina y enriquecido con calcio y ve. Si ustedes suman todos esos aportes nutricionales de vitaminas que estamos consumiendo en una dieta occidental actualmente, pues en realidad estamos sobre las recomendaciones de ingesta de vitaminas diarias y es absurdo completamente que alguien tome un suplemento de vitaminas. La excepción, ¿cuál sería? El paciente que tiene un problema gástrico que impide la absorción de la vitamina, ¿verdad? Y tampoco es tan raro porque es muy común que haya pacientes que llevan 10 años tomando omeprazol diario, ¿verdad? Incluso tal vez ustedes tengan familiares que lo hacen. ¿Y qué pasa cuando ustedes toman tanto omeprazol? Se atrofia la mucosa, ¿verdad? Y si se atrofia la mucosa no se secreta factor extrínseco, y si no se secreta factor extrínseco disminuye la absorción de las vitaminas del complejo B. Y eso a largo plazo, pero estamos hablando de largo plazo, 10 años, les puede provocar demencia. Por eso de todas formas hay que medirlos. El hipotiroidismo severo puede provocar síntomas parecidos a la demencia.
la sífilis, aunque actualmente ya es rara, la sífilis terciaria o la demencia sifilítica, y hacer un estudio de imagen para ver que no haya hidrocefalia. Otros pueden ser útiles en ciertos pacientes. ¿A quién se le hace tomografía o resonancia? Bueno, pues básicamente a todos los pacientes. Muchas veces por la pura tranquilidad del paciente, porque acuérdense que depresión y ansiedad pueden simular demencia o trastornos de la cognición. Y si una persona está muy ansiosa, pues no lo vamos a sacar nunca de su idea de que no tiene demencia o de que no se le olvidan las cosas hasta que le hagamos estudios. Hay modalidades avanzadas, como les enseñé, el PET sobre todo. Les inyectan glucosa radioactiva y luego ven cómo se la comen las neuronas y eso nos puede dar una idea general del funcionamiento del cerebro, pero son técnicas caras que no son accesibles. Pero sí existen cambios. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí esta secuencia es para ver el acúmulo de amiloide. Lo que se ve rojo es amiloide. Entonces, el paciente que tiene Alzheimer, vean, lleno de amiloide. Deterioro cognitivo grado 1, grado 2 y grado 3, cada vez más amiloide, y el normal, pues nada de amiloide. Pues esto sí tampoco es diagnóstico definitivo de Alzheimer, pero sí orienta mucho a que lo tiene. O si lo ven así, pues pueden predecir que si le dan tiempo suficiente va a desarrollar Alzheimer. Pues digo, estos estudios es difícil. Este es otro, este es con glucosa, y vean cómo el metabolismo en general aquí se ve más morado que en el normal, la corteza. Hipofuncionamiento neuronal, que también puede sugerir diagnóstico. Estructuralmente, ¿qué vemos? La atrofia de ciertas estructuras. Acuérdense que en esta región está el hipocampo, y el hipocampo es la estructura central que se encarga de el primer proceso de la memoria, que es el registro de los recuerdos. Entonces vean cómo aquí la progresión que tiene un paciente en cuestión de 11 años, el tamaño de los surcos y que es el cuerno temporal, como cada vez está más grande, que eso significa que el hipocampo se está desapareciendo. Entonces, vean, empezó más o menos normal, aquí ya se ve grande, pero va creciendo. Obviamente aquí pues ya ese paciente es incapaz de recordar cualquier cosa. Y también esto explica por otro síntoma muy clásico de la demencia, que es que la familia dice: doctor, es que se acuerda de todo de antes, ¿sí? Pues sí, porque esos recuerdos de antes ya están consolidados, no necesita un hipocampo para registrar. Pero si ustedes le preguntan qué desayunó ayer, no sabe, porque ese desayuno ya no lo registra, ya no hay hipocampo. Para que uno aprenda, primero tiene que poner atención. Si uno no pone atención, no registra. Registrar significa que esa información llegue a su conciencia. Y una vez que se registró, ese conocimiento o ese dato puede seguir dos caminos: se olvida o se consolida. Y acuérdense que para que se consolide se requiere síntesis proteica. O sea, tiene que haber un cambio estructural en una neurona que estire una sinapsis y se pegue con otra para que eso ya quede para siempre. O bueno, no para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo. Si no se refuerza esa neurona, ese circuito que se creó, no se va a olvidar. Y la entrada de todo eso es esta estructura de aquí que se llama hipocampo. Las pruebas neuropsicológicas ya las vimos, pues hay que pedirlas, hay varias, ninguna es superior. Y bueno, normalmente no se debe hacer punción lumbar a los pacientes, a menos que tengan síntomas que progresan muy rápido o que tengan alguna situación que nos haga pensar que tienen infección. Pruebas genéticas tampoco se recomiendan, pero sí se sabe que hay alteraciones que predisponen al Alzheimer, sobre todo de estos genes de la presenilina y
del ApoE4. El ApoE4 es bien común, acuérdense que es una proteína, es una lipoproteína transportadora y es común en los pacientes que tienen dislipidemia, sobre todo hipercolesterolemia. El trastorno más intenso de esto es la hipercolesterolemia familiar tipo 4, pero hay mutaciones o polimorfismos leves que pueden predisponer al Alzheimer. Los pacientes con síndrome de Down también tienen apolipoproteína E4 mutada y también, bueno, aparte de que su cognición no es normal, desarrollan también marañas neurofibrilares. Entonces, si tienen el genotipo E4 de la lipoproteína E, pueden, no es mucho, pero hay hasta 8% más de probabilidades de que tengan o desarrollen Alzheimer. Y si no tienen síntomas, pues no tiene caso. Se puede medir, ya les había dicho, el beta-amiloide en líquido, pero no hay relación con la severidad y en algunos casos puede ayudar a distinguir si es verdadero Alzheimer, de si la atrofia y todo eso es por otras enfermedades. Sobre todo le digo a los pacientes que son diabéticos, hipertensos, dislipidemia, no se cuidan, tienen el cerebro atrófico, tienen muchas lesiones en la resonancia y realmente ahí hay que tomar en cuenta que no es muy relevante saber si es demencia vascular o si es demencia de Alzheimer, porque ninguno de los dos tiene tratamiento. Pudiera en determinado momento hacerse. La proteína tau también se puede medir en líquido y hay muchas marañas se forman porque existe esta proteína precursora del amiloide que es normal, pero por alguna causa hay una mutación y esa proteína se vuelve anormal y ya no se puede degradar. Hay enzimas que la degradan, pero si no se puede degradar se empieza a acumular. La neurona se queda con esa proteína y la empieza a poner ahí en una bodega hasta que ya no cabe y cuando ya no cabe pues muere la neurona, ¿verdad? Porque se estrangula a sí misma de tanto acúmulo de proteína. Y es una característica patológica primaria que se formen estas marañas neurofibrilares de proteína tau. Estas son las mismas drogas que ya habíamos visto en deterioro cognitivo leve, están aprobadas para su uso, pero el alivio sintomático es muy pobre. Aquí les pongo uno de ellos, ya les dije, todos son colinérgicos, la nicotina no, y se puede combinar con uno de los colinérgicos. No modifica la progresión de la enfermedad. Son medicamentos que se recetan así como dulces, son caros, tienen efectos secundarios y no proveen alivio. Tampoco modifican el curso. Pero, pues, se pueden dar, ¿no? Entonces, el perfil tóxico de costo-beneficio de los 5 fármacos es el mismo, o sea, ninguno es superior, ribastigmina, galantamina, memantina. Poca evidencia recomienda uno sobre otro y los efectos secundarios son muchos. Entonces, normalmente, por lo menos yo no lo uso, pero eso no significa que esté mal usarlos. De hecho, los geriatras es muy común que los den. Pero ustedes pregúntenle al familiar y díganle, ¿usted desde que lo toma ha notado alguna mejoría? No, está igual exactamente, o incluso peor. Vitamina E, aparentemente, pero imagínense, 1000 unidades al día, es muchísimo, medio bote. Pues no, ¿verdad? Son macrodosis y el alivio también es pobre. E incluso en este metaanálisis se asoció con mayor mortalidad el tomar tanta vitamina. Hay muchos estudios que se están haciendo, el que cure el Alzheimer obviamente le van a dar 10 premios Nobel seguidos, pero es poco probable que eso pueda pasar. Y hay que tomar en cuenta también esto, la demencia es una patología que afecta no solo al paciente, de hecho el paciente es el menos afectado. La familia es la que está más afectada. El paciente no tiene conciencia de la enfermedad, eso se llama nosognosia.
Usted le dicen, ¿usted se da cuenta que se le olvidan las cosas? No, por supuesto que no, a mí no se me olvida nada. Y luego la esposa, no, sí, es que se te olvida. Y claro que no, y se empiezan a pelear y todo. Es bien común eso. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene flexibilidad cognitiva, él ya no puede pensar que está equivocado. Ya no se da cuenta de sus errores, ni puede razonar, ni puede abstraer, ni nada. Entonces eso hay que decir a la familia, o sea, no lo contradigan, o sea, en la medida de lo posible sean permisivos con él, porque solo es contraproducente. Cualquier cosa de conflicto que sea rara o que se salga de la rutina, lo va a poner mal al paciente, porque ya no hay flexibilidad cognitiva. Y el paciente no se da cuenta. Vean cómo estos síntomas de agitación y de agresividad se presentan en 8 de cada 10 pacientes. El más común es la agitación. Todos los pacientes con demencia se agitan, todos, y luego van al hospital. Ansiedad, depresión, desinhibición, agresividad, alucinaciones. Entonces, a todos les pasa y conforme avanza la enfermedad es más frecuente y más frecuente. Y eso es lo que desgasta a la familia. El paciente no se da cuenta, solo la familia es la que desgasta. Nunca hay que asumir que tiene Alzheimer, siempre hay que buscar una causa. ¿Cómo está el azúcar? ¿Cómo están los electrolitos? ¿Cómo está la presión? ¿Sí? ¿Tiene infección? ¿Tuvo fiebre? ¿Tiene dolor? Eso es lo primero que hay que pensar en un paciente que se agita, que grita, que está en delirio. No, está demente y ya. Cualquier cosa que cambie en su entorno lo va a hacer entrar en delirio. Y eso hay que explicárselo a la familia. Si llega alguien desconocido y no conoce a esa persona, si lo llevan a una casa que no conoce, incluso si cosas tan sencillas como que muevan un buró que está en su cuarto de un lado a otro, ese cambio no lo puede soportar un cerebro que no es flexible y se va a agitar, ¿sí? Porque no tiene otra forma. La emoción más básica que tiene el cerebro es el miedo, ¿sí? Y ante el miedo reaccionamos de dos formas, o lo enfrentamos o corremos. Entonces, tanto el enfrentar el miedo como correr del miedo se manifiesta con agresividad, y a eso se le llama delirium. Ahora vamos a ver lo de la demencia vascular. Alzheimer y demencia vascular constituyen el 80 al 90% de todas las demencias, tal vez más. La enfermedad cerebrovascular, aquí estamos hablando de lo mismo que ya habíamos hablado, pero de una cuestión un poco más crónica. Ya vimos cómo se divide la enfermedad vascular cerebral, y la demencia multiinfarto es cuando hay un acúmulo de la carga de daño vascular en el cerebro, y que produce al final pues lo mismo, ¿verdad? Disminución del tamaño del cerebro, disminución del número de neuronas. Entonces, lo más común es la que está asociada a infartos lacunares, 20-30% de los infartos isquémicos, y es el más importante. Es el típico paciente que es diabético, es hipertenso, tiene dislipidemia, está mal controlado, le hacen una tomografía, está muy atrófico, se observan múltiples infartos pequeños, de pequeño vaso, en toda la sustancia blanca, y obviamente tiene síntomas de memoria. Bien común. Hay 3 síndromes clásicos: el estado lacunar, estatus lacunar, que son infartos chiquititos, pero tiene tantos que ya la carga de daño al cerebro es mucha y ya no funciona bien ese cerebro. Puede haber demencia talámica por un solo infarto en el tálamo, porque el tálamo relaciona las áreas de la corteza y también filtra los estímulos ambientales, y si fallan esas estructuras puede volverse demente el paciente con un solo infarto, pero es muy raro. Y la encefalopatía por aterosclerosis cortical, también llamada enfermedad de Binswanger, que es muy parecida al estado lacunar. La única diferencia es que estos pacientes tienen factores de riesgo vascular y estos no. O sea, estos son diabéticos, hipertensos, y estos no. El estado lacunar pues se conoce desde hace muchos años, desde el siglo XVII prácticamente.
y se observan estas lagunas, o sea, estos infartos pequeños en la sustancia blanca por imagen. Cuando puede haber demencia por infarto estratégico, se afectan estos dos núcleos y el tracto del tálamo con los cuerpos mamilares. Pero les digo, esa es muy rara. Una curiosidad. La enfermedad de Binswanger también es muy parecida al estatus lacunar o demencia vascular, que así se le llama la demencia vascular propiamente. Pero la diferencia, les digo, es que normalmente estos pacientes no son hipertensos, al contrario, muchos tienen presiones normales o ningún factor de riesgo. El pronóstico es peor. Tienen demencia progresiva, que es insidiosa, y tienen muchos síntomas negativos, o sea, apatía, falta de interés, depresión. Síntomas negativos son todo lo que es de falta de. Los síntomas positivos son al contrario, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la agitación, los gritos, las alucinaciones son cosas de más, esos son síntomas positivos. Los síntomas negativos es cuando no hace cosas, por ejemplo, no hay motivación, hay apatía. Abulia, que es la falta de interés, así se le llama, abulia. Depresión. Es muy fácil confundir todos estos síndromes, o sea, si ustedes ven, los síntomas son muy parecidos, los hallazgos de imagen son muy parecidos, entonces es bien difícil decir es Alzheimer, es Binswanger, es estado lacunar. No hay una forma clara, ya se los dije y eso espero que les quede claro. La única forma de saber el diagnóstico es con biopsia, ¿sí? Y a nadie le vamos a hacer una biopsia para diagnosticarle, entonces todo es post-mortem. En general, 20% se atribuye a aterosclerosis de grandes vasos, 64% se le atribuye a vasculopatía de pequeños vasos, o sea, diabetes, hipertensión, y 16% a que tienen las dos cosas. El estado lacunar es 85% y Binswanger 15%, o sea, la más común por muchos es la de pequeño vaso, y es el más frecuente. Y es el más frecuente nada más pues porque la diabetes y la hipertensión es lo más frecuente que hay, ¿verdad? Y que no se controlen también es muy normalmente estos infartos trastornan estos circuitos de comunicación entre la corteza, que ahorita no vamos a revisar, pero aquí más o menos es cómo se producen los síntomas. Fíjense, tienen los factores de riesgo. Hay enfermedad cardiovascular. Eso lleva a isquemia y la isquemia lleva a lesión cerebral. Eso lo podemos ver a través de la resonancia magnética. Y eso también nos provoca el síndrome clínico. Específicamente hablando de la hipertensión, produce arterioloesclerosis. Aquí estamos hablando de arterioloesclerosis, que es diferente de la aterosclerosis. La aterosclerosis es acúmulo de ateroma, o sea, grasa. La arterioloesclerosis es un proceso de endurecimiento de la capa de la membrana basal del endotelio y hay una disminución concéntrica de la luz y se hacen rígidos los vasos, pierden la capacidad de estirarse y contraerse. Y eso puede llevar a dos cosas, a que se tape la arteria o a que haya menos circulación. Si se ocluye, pues hay infartos, si solo hay perfusión hay infarto incompleto o isquemia crónica. Si hay infarto, vamos a observar un infarto lacunar, una laguna, un hoyo, ¿sí? Eso es lo que significa un hoyo, que se ve en la tomografía como un punto negro y en la resonancia como un punto blanco. Y si es hipoperfusión, solo vamos a ver que la sustancia blanca en la resonancia se ve muy blanca. Y la diferencia, les digo, está en esto. Si hay infarto es estado lacunar y si no hay infarto es síndrome o enfermedad de Binswanger. Les repito nuevamente, no hay ninguna diferencia, o sea, tenga uno, tenga el otro, no es relevante para el pronóstico ni para el tratamiento del paciente. ¿Qué vamos a hacer con estos? A los dos hay que decirles, controle su presión, controle su azúcar, controle su colesterol, ¿sí? Coma bien, haga ejercicio, es lo único que se les puede recomendar.
Y bueno, estos son los circuitos prefrontales que revisemos. En este estudio, por ejemplo, de 2.500 infartos lacunares, vieron que los más comunes son la sustancia blanca frontal y 75% de estas localizaciones, o sea, juntando todos estos infartos, son los que provocan la aparición de la demencia vascular. Otras estructuras que se pueden dañar también pueden provocar demencia. Y bueno, de los criterios diagnósticos no existe tampoco un criterio específico para decir este paciente tiene demencia vascular, pero siempre, sí, o sea, un trastorno cognitivo que ya vimos puede ser amnésico o no amnésico y puede ser uni o multidominio, más factores de riesgo cardiovascular evidenciados por imagen, pues nos hace un diagnóstico. Múltiples lesiones profundas de la sustancia blanca en parches o difusos, áreas simétricas. Eso es bien común, o sea, casi cualquier paciente que ustedes vean en una tomografía de más de 60, que tiene diabetes e hipertensión, van a ver eso. Puntos blancos en la resonancia, puntos negros en la tomografía, atrofia. Es en todos los pacientes. Y obviamente no hay hemorragias. Esto es lo típico que van a ver. ¿Sí? Así es como, esta es una resonancia magnética. Vean lo profundo de los surcos, que traduce atrofia, y vean las hiperintensidades, o sea, la sustancia blanca se ve blanca. Esto negro es una laguna, aquí hay otra, y aquí hay otra chiquita, y aquí hay otra. Lo blanco sería hipoperfusión. Entonces, aquí este paciente tiene Binswanger o tiene estado lacunar. ¿Quién sabe, verdad? Tiene las dos cosas. ¿Sí? Pero casi podemos asegurar que este paciente pues es diabético, es hipertenso, tiene dislipidemia. Y así lo van a ver. Ahora, lo malo es que estos pacientes, si ustedes les hacen la resonancia y el radiólogo les va a decir que tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque tienen lesiones en la sustancia blanca que se ven hiperintensas. Y no está tomando en cuenta que es un paciente que tiene 60 años, es diabético, hipertenso y tiene dislipidemia y fuma y no está bien controlado. Esto es bien común, o sea, agarren 100 pacientes como les digo y los 100 lo tienen. Eso es la resonancia. Y vean cómo se puede clasificar en grados. Mientras más severo, más, vean aquí, pues prácticamente toda la sustancia blanca está blanca, aquí son pocas, aquí tiene poquitas imágenes, pero aquí ya es prácticamente todo, es típica la localización perivascular. Vean cómo este es un grado 1, es normal, no se observa ninguna hiperintensidad en la sustancia blanca, y cada vez luego empiezan a aparecer estas imágenes periventriculares alrededor de los ventrículos laterales, hiperintensas, se van agrandando, empiezan a aparecer en otras zonas de la sustancia blanca, hasta que ya recubren todo el borde y después empiezan a diseminarse. Y este es el grado 8, que es el grado máximo. Obviamente este paciente pues está demente. Ahora vean cómo a mayor tiempo, menos puntuación en el Mini-Mental y también en otras pruebas, y el grado de empeoramiento de su resonancia en una resonancia inicial y en el seguimiento. Es claro que mientras más progresa hay más acúmulo de estas lesiones blancas, ¿sí? Y progresan porque no se controlan, porque no se toman el captopril, porque no hacen dieta, siguen fumando. También tiene un papel, pero es poco, pero en quien tiene fibrilación es muy importante. Entonces, fíjense, nada más con que se tomen bien su captopril, están reduciendo su riesgo de demencia a la mitad. ¿Pero por qué no? Pues porque no se lo toman. ¿Sí? ¿Qué significa esta reducción? Que si tratan 1000 pacientes por 5 años, va a haber 20 casos menos de demencia. Que no parecen muchos, pero si ustedes fueran la familia de uno de esos 20, pues sí sería mucho, ¿verdad?
Y aparte es una intervención muy sencilla, nada más darle captopril y que se lo tome. Ahora hay otros fármacos, pueden ser un poco más efectivos, pero eso depende del control de la presión. Cualquier antihipertensivo es bueno siempre y cuando controle la presión. Y bueno, ya les había dicho, estos medicamentos se pueden utilizar. El beneficio es dudoso. Y ya finalmente, relacionadas a Parkinson, son varias, todas son alteraciones bioquímicas, o sea, a nivel celular de genes, de codificación de proteínas. No tiene mucho caso revisarlas a fondo, nada más que conozcan que existen. Y el fenotipo se va a deber al acúmulo de qué proteína. Se acumula amiloide, se acumula proteína tau, se acumula alfa-sinucleína, se acumula esta proteína que se llama juntignina, o neurofilamentos. De que se acumule, pues es el tipo de demencia que va a aparecer. Por ejemplo, las que son de amiloide, pues es el Alzheimer, el síndrome de Down. Las que se acumula proteína tau son estas. La más común es esta, que es la degeneración córtico-basal. Tienen Parkinson y alteraciones adicionales. Están todas estas. En el Alzheimer también se acumula proteína tau. Cuando se acumula alfa-sinucleína, se provoca esta que se llama enfermedad por cuerpos de Lewy o demencia por cuerpos de Lewy, y la atrofia de múltiples sistemas. Estas no son tan raras, son pacientes que tienen Parkinson y tienen mucha demencia, muchas alucinaciones. De hecho, el Parkinson casi siempre es leve, pero su principal cuadro es de demencia. Y no es nada rara. De hecho, es el tercer lugar, epidemiológicamente la más común, Alzheimer; segundo lugar muy cercano, demencia vascular; tercer lugar, demencia por cuerpos de Lewy. Juntas esas tres, 99 de 100 pacientes con demencia. Y todas las demás que les estoy mencionando, por eso no las vamos a ver en detalle, porque constituyen el 1 o menos del 1% de todas las demencias. Aquí les pongo algunas características de una de estas, de la degeneración córtico-basal. Lo más importante que deben saber de una demencia asociada a Parkinson es que sus síntomas no responden a la levodopa, y ustedes saben que todos los pacientes con la enfermedad de Parkinson responden a levodopa. Entonces, si tiene parkinsonismo y no responde a levodopa, mal pronóstico, ¿verdad? Ese paciente va a tener demencia y va a tener un síndrome de Parkinson demencia. No hay tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no responde a levodopa. Ninguna de estas responde a levodopa. Hay hallazgos típicos, pero si se fijan es más o menos lo mismo. Por ejemplo, este paciente tiene degeneración córtico-basal. Vean cómo los hallazgos son asimétricos. Vean la atrofia tan importante del hemisferio izquierdo. Prácticamente ha desaparecido, y el hallazgo de la memoria. Si ven cómo el cuadro temporal está abierto, y eso qué significa, que no hay hipocampo. ¿Qué distingue a este paciente de uno con Alzheimer? Que el otro lado está más conservado, es asimétrico, degeneración córtico-basal. Tiene parkinsonismo seguramente, le damos levodopa, no mejora. Pero si ven cómo es franca la asimetría, los dos lados están atróficos, pero este está excesivamente atrófico. Si se hacen estudios funcionales, vean cómo el metabolismo sí está disminuido de forma asimétrica. Vean aquí un poquito más de corteza, y aquí es franco, que todo esto es líquido, está vacío, ¿verdad? Es pura agua. La patología y manejo, bueno, lo más importante, no hay tratamiento. Y les insisto en esto porque es muy común que luego los pacientes van a consulta y toman N cantidad de fármacos, ¿sí? O sea, ustedes vean una receta de un geriatra, mínimo toma 10 medicamentos, mínimo.
pero no hay tratamiento. Ya vimos todas las demencias, no hay tratamiento. El tratamiento es sintomático, el tratamiento es intervenciones no farmacológicas, higiene del sueño, no contradecirlo, no cambiar su entorno, vigilar que no le dé fiebre, que no tenga dolor. Eso es lo que se puede hacer, pero no hay medicamentos. Si responde a levodopa, entonces no tiene un síndrome Parkinson, demencia. Hay que buscarle de otra forma, pero si responde a levodopa, no tiene. Ninguno responde a levodopa. Y pueden usar algún fármaco para mejorar algún síntoma. Por ejemplo, si tiene convulsiones o si tiene dolor o mioclonías, pues le pueden dar benzodiazepinas o algo así. Este es otro, es más o menos lo mismo. Los hallazgos típicos es este que se llama signo de la gloria matutina, o del colibrí. Fíjense cómo en la resonancia se ve como si fuera un colibrí. Miren, este es su cabecita, este es el pico del colibrí y este es el cuerpo del colibrí, y el cerebelo forma sus alas. Se explica la ciencia. Entonces, ¿por qué se ve así? Porque se atrofia el tegmento y el cerebelo se atrofia. Obviamente la sensibilidad y la especificidad de ese signo pues es nula, no es algo que ustedes digan tiene colibrí o no tiene, pues es irrelevante. Y lo mismo, no hay tratamiento, ¿sí? No hay tratamiento. La atrofia de múltiples sistemas es otro de los síndromes de demencia Parkinson. El subtipo más común es este que se llama enfermedad de Shay-Drager. Lo que caracteriza a este son disautonomías muy importantes. Son pacientes que se les baja mucho la presión, tienen ortostatismo, tienen pérdida del control esfínter urinario muy tempranamente, y Parkinson, y demencia. Los hallazgos, típica atrofia de puente y cerebelo, también le llaman... puse una foto, pero se ve como una cruz en el puente porque se hace chiquito. Y en Estados Unidos hay unos panes que les llaman hot cross bun, que son como unos roles, y se ven así, pareciera, pero les digo, también es irrelevante. No hay tratamiento tampoco. El otro síndrome es demencia frontotemporal con parkinsonismo, es genético. Vean cómo aquí la atrofia, a diferencia de la atrofia de la degeneración córtico-basal, que era de un lado y no del otro, aquí la atrofia es predominantemente frontal y el resto del cerebro se ve más o menos conservado, pero vean cómo la región frontal está completamente perdida. Esos pacientes tienen más disfunción ejecutiva, más desinhibición, tanto problema de memoria. Atrofia cortical máxima en frontal y temporal. El tratamiento limitado al control del comportamiento, pero para fines y solo toman las degenerativas, ¿verdad? Porque la vascular no se considera degenerativa. ¿Por qué no es degenerativa? ¿Alguien me puede decir por qué no es degenerativa la vascular? Sí empeoran, pero ¿por qué no es degenerativa? Porque se puede prevenir. Si controlan sus factores de riesgo ya no progresa. En cambio estas no, estas son genéticas, o sea, se va a seguir acumulando tau o alfa-sinucleína, hagan lo que hagan. Pero en la demencia vascular no se toma así porque si ustedes controlan su azúcar, su presión, su colesterol, dejan de fumar, hacen ejercicio, la tasa de progresión se puede detener o enlentecerse por lo menos. En la demencia por corpus de Levy es muy parecida al Alzheimer, pero hay más alteración de la atención y hay muchas ilusiones, alucinaciones, y es bien común esto, que no reconocen a sus propios familiares, y el fenómeno de Capgras, que es un síntoma neuropsiquiátrico que es relativamente común en los pacientes con Levy, y que significa que ellos creen que todos son impostores,
¿sí? Seguramente si han paseado por donde hay pacientes así, han de haber conocido por lo menos a un paciente que diga eso, que su esposa no es su esposa, o sea, que es alguien que se parece a su esposa pero no es, o que lo están tratando de engañar, ¿sí? Es muy común el delirio de celotipia, donde el esposo o la esposa cree que el otro lo está engañando, o que la persona que está con él no es, o sea, que sí parece, puede decir que se robó su cuerpo, o que está dentro de otro cuerpo, pero que no es la persona. Como no hay mucho trastorno de memoria, los hipocampos se conservan. Lo que más produce la demencia por cuerpos de Levy es alucinaciones. Las alucinaciones son de objetos bien formados, tridimensionales, gente o animales. Puede haber también auditivas, pero nunca solas. Eso es una cosa muy importante. Una persona que alucina, hay que preguntarle, ¿lo escucha o lo ve o las dos cosas? Si solo lo escucha, piensen más en esquizofrenia, algo psiquiátrico primario. Si lo ve, es más neurológico. Y si lo ve y lo escucha, todavía peor. Las alucinaciones de la esquizofrenia son más auditivas primarias. Las alucinaciones neurológicas por lesión estructural son visuales. Y en el caso de la demencia por cuerpos de Levy son muy, muy vívidas. Tienen detalles. Es un gato negro que con los pelos parados, o es un señor grande con un sombrero y cosas así. Hasta el 85% de los pacientes con Levy tienen alucinaciones. Y puede haber intrusión del sueño REM en la vigilia. ¿Qué significa eso? Que están despiertos pero están soñando. Las fluctuaciones son muy comunes también. Somnolencia diurna, sueño diurno de más de 2 horas, mirada perdida, discurso incoherente y desorganizado. El valor predictivo de estos signos es hasta del 83% para el diagnóstico de demencia por cuerpos de Levy. Esto, les digo, es común, pero casi nunca se diagnostica. Este síntoma es muy importante y es casi patognomónico de demencia por cuerpos de Levy. El trastorno del comportamiento del sueño REM es cuando las personas actúan sus sueños, ¿sí? Acuérdense, la actividad eléctrica del cerebro durante la vigilia es la misma que durante la ensoñación. ¿Qué significa eso? Que si ustedes ven un electroencefalograma de alguien despierto y de alguien soñando, es igual. La diferencia radica en que hay un switch en el puente que corta todos los impulsos de la vía piramidal y entonces hay atonía durante la ensoñación. Traducido, cuando estamos soñando, estamos flácidos, no hay tono. Los músculos no se mueven. ¿Por qué? Porque si no actuaríamos los sueños. Porque la actividad del cerebro es la misma que estando despierta. Entonces, se desactiva la vía piramidal para que ningún impulso motor llegue a la médula y no nos movamos. Acuérdense, lo único que se mueve durante la ensoñación, durante el sueño REM, son los ojos, por eso se llama sueño REM, y los genitales. Hay induración genital, tanto en hombres como en mujeres. Es lo único que se mueve. Este trastorno, ese switch, se pierde. Entonces empiezan a moverse, golpean, tatean, gritan, hablan, ¿sí? Porque ya no hay atonía durante el sueño REM. Y es bien común, si ustedes lo interrogan y lo tiene, es casi seguro que le va a dar o ya tiene demencia por cuerpos de Levy. Incluso puede preceder la aparición por muchos años. Hay gente que lo tiene desde joven y eso predice en el futuro que le va a dar uno de estos tipos de demencia. La disautonomía, les decía, es sobre todo hipotensión ortostática y es común, pero menos que en el síndrome de Shay-Drager. También pueden mencionarles que no sudan o que hay partes de su cuerpo que no sudan. Eso traduce una disfunción autonómica.
Son cosas que hay que saberlas para preguntarlas, pero si las preguntan las van a encontrar. La evolución de la demencia es rápida. O sea, el Alzheimer normalmente para discapacitar a un paciente le lleva 10 a 20 años. Una demencia por cuerpos de Levy en 2 años ya están muy disfuncionales, ya prácticamente para confinarse a internamiento. Esos son los criterios básicos. Y bueno, los cuerpos de Levy son inclusiones eosinofílicas, intracitoplasmáticas y concéntricas, y están localizados sobre todo en el puente. También hay en la... Y bueno, básicamente lo que son acúmulos de esta proteína que se llama alfa-sinucleína. Lo que distingue también la histopatología es que en el Levy no se acumula proteína tau y en el Alzheimer sí. Entonces acuérdense, Alzheimer, amiloide y tau. Y en esta es alfa-sinucleína y puede haber amiloide. Este ya es más como una cosa neurológica. El tratamiento, otra vez, no hay tratamiento, pero aquí está peor, porque, fíjense, ustedes saben que las alucinaciones, el delirium, se trata ¿con qué fármacos? Sí, antipsicóticos, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? Son anticolinérgicos, ¿no? O antidopaminérgicos, de los dos. Pero, ¿cuál es el déficit en el Parkinson? Déficit de acetilcolina y de dopamina. Entonces, si ustedes dan una cosa para una cosa, empeoran la otra. Le trato la alucinación, pero se pone tieso, rígido. Le doy pramipexol o levodopa, mejora la rigidez, no tiembla, pero alucina. Entonces, es imposible tratar a estos pacientes. ¿Sí? Porque son patologías que están encontradas y los mecanismos de acción de los fármacos que tenemos son encontrados. Un paciente con Parkinson que le dan mucha levodopa puede alucinar. Si ustedes se toman una pastilla de levodopa, alucinan por el exceso de dopa. O si se toman una pastilla de viperideno, por ejemplo, que es un anticolinesterásico, entonces aumenta la acetilcolina y empiezan a alucinar. Entonces por eso es muy difícil tratar a estos pacientes. Tienen que tratar el síntoma que predomine. Si está muy agitado, muchas alucinaciones, pues ni modo. Le dan un antipsicótico y saben que va a empeorar el parkinsonismo. Si está muy rígido y no alucina mucho, le pueden dar poquita levodopa o un colinérgico y mejorar sus síntomas, pero saben que puede alucinar. El trastorno del sueño REM mejora con cualquier benzodiazepina, se quita completamente. Solo se trata cuando los síntomas son peligrosos o estresantes para el paciente y lo más importante, la educación de la familia. Y no contradecirlos, porque luego son pacientes que están, es que ahí está el gato, ¿no? Y no, que ahí no hay ningún gato, y no sé qué. Y entonces el paciente se estresa más porque, para empezar, está viendo un gato. Y luego le dicen que no. Entonces, así, ok, sí, ahí está el gato y ya, ¿verdad? Le quita un poco de ansiedad al paciente que de por sí ya está alucinando. Que vean.